Capítulo 10 de Juan, verso 1 en adelante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he demostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron esta vez prenderle, pero él se les escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Digamos que para hacer un panorama rápido de lo que acabamos de leer, podemos ver que este pasaje de Juan 10 no es principalmente un pasaje evangelístico, aunque el Señor lo menciona alguna vez en algunos de los versículos, menciona al pastor que da su vida por las ovejas.
y esto es un argumento que nosotros siempre, una verdad que nosotros siempre utilizamos cuando hablamos del Evangelio, porque esa es la realidad de nuestras vidas. Su vida dio por las ovejas. También podemos notar que es una continuación del capítulo anterior. No solo por el número, ¿no? Después del 9 viene el 10. Sino es una continuación por el momento, por el tema. Vemos en el versículo 21 de aquí de Juan 10, que algunos dicen que ¿quién puede hacer esto de abrir los ojos a los ciegos? Y en el capítulo anterior sabemos que es cuando el Señor Jesús sana al ciego de nacimiento. También podemos notar que estaba hablando con los fariseos que hablaba en el capítulo anterior, porque les habla de que no creyeron por las obras que él hizo. Aquí en este momento es donde estamos, él no ha hecho obras, pero les está hablando a ellos de las obras que él hizo. Las hizo en el capítulo anterior sanando al ciego. Entonces de esta manera podemos notar que es una continuación del capítulo anterior. Los primeros 6 versículos les habla con una alegoría. Y dice en el versículo 6 que ellos no le creyeron. O no le entendieron, mejor dice, que no le entendieron. Y cuando vamos a buscar no le entendieron, vemos que en el versículo 6 dice que no le entendieron y les volvió a decir. Y en el versículo 24, estamos ahora haciendo un resumen de lo que hemos leído. Y en el versículo 24 dice que cuando le rodearon, ellos le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará nuestra alma? Entonces en el 25 les dice Jesús, os los he dicho y no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Por eso no le entendieron. Entonces podemos entender también que la razón que está hablando los fariseos, que los fariseos no le entendían porque no eran sus ovejas. En este pasaje, mis hermanos, podemos encontrar un término que se repite mucho y es las ovejas. Y podemos, digamos que, encontrar las ovejas en diferente presentación. Las ovejas que no son del Señor, las ovejas que oyen y las ovejas que le siguen. No puede uno pasar por un texto donde habla mucho de ovejas sin ir a buscar información sobre las ovejas. Y se encuentra mucha. Y no la vamos a repetir toda porque creo que ya todo la hemos escuchado en diferentes ocasiones. Pero algo que me llamó la atención fueron 2 características de las ovejas. Una característica de comportamiento y una característica física. Ahora voy a hablar de la de comportamiento y ya luego en el desarrollo de los 3 puntos que voy a tener esta tarde, hablaré de la siguiente. Y la característica de comportamiento es que las ovejas son animales gregarios. ¿Y qué es eso? Son animales que necesitan estar en manada. Pero a su vez son animales que necesitan tener alguien que los dirija. Son animales que necesitan ser pastoreados. Otros animales, por ejemplo, los leones, tienen un macho alfa y una hembra alfa, que ellos son los que los dirigen. Las aves migratorias, estas que vemos volando por los cielos, tienen un macho alfa o una ave alfa, o sea, hembra, que saben que es la que va al frente de la formación y los dirige. En el caso de las ovejas, no. Las ovejas, por su condición de gregarias, necesitan a alguien que las dirija. Y entonces vamos a lo que les dice el Señor en los primeros versículos. Los que intentan entrar por la barda son ladrones y no salteadores. ¿Y por qué uno las dos cosas? Porque en el mundo el Señor hace comparación con las ovejas que somos nosotros y hace la referencia, hace la aclaración de quién no puede ser pastor de las ovejas. Lo que le está diciendo el Señor a los fariseos es aclarándoles quién no puede ser pastor de las ovejas. Efectivamente, las ovejas necesitan un pastor, efectivamente las ovejas necesitan ser pastoreadas, pero les está diciendo quién no puede ser pastor, quién no las puede dirigir. En este mundo, mis hermanos, por la época en la que estamos, se escucha mucho cuando hablas con alguien y que te dicen que la Biblia no está vigente hoy en día.
que la Biblia ha perdido vigencia porque es histórica, porque habla de muchas cosas del pasado, porque no es actual. Pero al hablar en esta tarde de este pasaje nos vamos a dar cuenta de la validez de hoy en nuestra vida como cristianos de lo que es la palabra, de la vigencia de la palabra. Que aunque hable de cosas que a lo mejor sucedieron en otro tiempo o en otra cultura, son vigentes para nosotros hoy de la misma manera. Dicen muchos no creer en Dios. Dicen muchos que Dios no existe. Habremos visto nosotros algún debate en donde hay un filósofo, un científico, un ateo, y pasan horas entre ellos debatiendo por qué no creen en Dios. Y se pregunta uno, si no existe, ¿para qué le gastan tiempo? ¿Qué necesidad tienen cada uno de ellos de hablar horas y horas para convencerse a ellos mismos de que Dios no existe? Entonces, vemos en el versículo 24, ¿no? Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Mis hermanos, si es que así los incrédulos, o en este caso los fariseos, no crean en el Señor, no se sienten tranquilos cuando escuchan la palabra del Señor. Se sienten turbados. Le dice, ¿por qué nos turbas el alma? Y eso es lo que pasa con estas personas que digo. Así ellos digan no creer, así digan no confiar en Dios, así digan ser ateos, saben que su alma no está tranquila porque no son ovejas del pastor. Dice el versículo que acabamos, ¿hasta cuándo turbarás el alma? Las personas o el mundo hoy en día vive pensando que detrás de lo que vemos, de las noticias que ves en la televisión, en el internet, en los periódicos, detrás de eso piensan que hay ambiciones y las hay. Piensan que hay necesidades de tener fama, de ser influyente, de tener poder, de ser influyente políticamente. Pero mis hermanos, la realidad del mundo de hoy y la realidad del mundo anterior en el que está hablando el Señor es que solo hay dos opciones, que detrás de todas estas cosas de la fama, del poder, de la influencia, está el enemigo intentando ser un ladrón y un salteador. Es decir, leemos en el mismo, aquí en el 10, en el versículo 9 dice, y el ladrón vino para matar, robar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. O sea que en esta época en la que estamos, nosotros, todas las ideas que plantean no son con otras intenciones que destruir al ser humano, que es para que se condenen. Y mientras tanto, si nosotros vamos allí a Hechos 2, el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y la última parte dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Mis hermanos, mientras el enemigo intenta hacerse pasar por todos sus disfraces como pastor, como líder, como director, como guía, para que la gente se condene, nosotros como iglesia lo que debemos seguir haciendo es alabando al Señor, es hallando gracia para con el pueblo, y mientras nosotros hacemos eso, el Señor va a ir añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. No lo haremos nosotros, no los añadiremos nosotros, pero si nosotros vivimos, como dice aquí el 47, alabando al Señor, teniendo el favor con el pueblo, el Señor se encargará de añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Porque no seremos nosotros los que lo podamos añadir. Por más intentos que hagamos, no podremos llegar allí a donde un incrédulo a convencerlo de pecado. Es una obra que solamente el Espíritu Santo hace, que la hizo en ti y la hizo en mí. Y que nos viene perfeccionando desde ese instante hasta ahora y que lo va a seguir haciendo hasta la venida de nuestro Señor. Pero será Él el que lo haga. Esa es la realidad del mundo. La realidad del mundo no es otra, no es distinta. Es o siguen el enemigo que los lleva a la condenación o creen en el Señor Jesús que nos da vida eterna. Esa es la lucha que tenemos nosotros. Y esa es la realidad en la que está el mundo.
Vemos hoy en día que se usa mucho la palabra influencer, ¿no? Y es que realmente, si preguntara yo quién tiene un móvil que no tenga internet, creo que todos tenemos un móvil con internet. Y el problema del internet o el problema de los móviles no es que sean malos, no es que el internet sea malo, tiene muchas cosas buenas. Por las redes sociales, por ejemplo, Juan nos comparte las predicaciones. Por las redes sociales, Blas comparte las salidas a evangelizar. Por las redes sociales también podemos acercarnos a personas. Funcionan, son útiles, bien utilizadas, pero también tienen su lado malo. Y es que mucha gente que está siendo bombardeada por información empieza a seguir a otros simplemente porque les gusta lo que dice, porque les llama la atención, porque toca temas que les parecen importantes. Y me llamaba la atención cuando miraba esto en las redes sociales, la cantidad de seguidores que tienen algunas personas. Un youtuber de Estados Unidos tiene casi 400 millones de seguidores en una red social. Un jugador de fútbol tiene más de 100. Políticos, artistas, filósofos, pensadores, todos ellos tienen una cantidad de seguidores impresionante, a los que simplemente le están compartiendo sus ideas. Y aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que la gente allá afuera, como nosotros, somos ovejas y necesitamos ser dirigidos por alguien. El problema está en quién nos dirige. El problema está de quién nos dejamos pastorear. Vamos a ubicarnos en el versículo 14. El versículo 14, hay tres conceptos que quiero compartir en esta tarde y que creo que nos van a afirmar muchas cosas de las que el Señor nos está queriendo decir. Lo primero que dice el versículo 14 es: yo soy el buen pastor. Ya el Señor ha dicho quiénes no son. Ya el Señor ha dicho por qué no lo son. Ya el Señor ha dicho quiénes, cuando hacen algo como lo que hacen, no, eso que están haciendo no permiten que sean pastores. Y el Señor acá está diciendo: yo soy el buen pastor. Y lo primero que podemos sacar de esa afirmación del Señor es la esencia del buen pastor. Es bueno porque es buen pastor, pero al mismo tiempo es buen pastor porque es el auténtico pastor. No solamente es bueno en su esencia de ser bueno, sino es bueno en su autenticidad. Es el único. Se usa últimamente mucho algo que se hace como de gracia, ¿no? En lo que cuando piden algo y no le aparece, no le llega el pedido como lo pidió, dicen que lo pidió por Temu. ¿Lo han escuchado? Es porque vieron algo muy bonito, se dejaron llevar por esa imagen que vieron y cuando lo recibieron era una cosa totalmente diferente. Eso tiene que ver con que no es auténtico, con que no es real, con que fueron engañados por algo que les ofrecieron y no era realmente lo que les ofrecieron. Pues mis hermanos, lo que el Señor está diciendo acá es: yo soy el buen pastor. No hay dudas, no es otro, no hay otra manera de pastorear. Yo soy el buen pastor. Y quise tomar este yo soy el buen pastor para que pudiéramos ver un tema que es el pastoreo del Señor. Porque el buen pastor lo que hace es, nos dio vida eterna, porque el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el buen pastor también nos pastorea. Y podemos ver nosotros que el pastoreo, cuando los que hemos podido ver un rebaño de ovejas pastoreado, sabemos que el pastor lo que hace es guiarlas, ¿no? A buenos pastos, a buenas aguas, si van a cruzar caminos donde hay peligros, llevarlas, traerlas, tener cuidado de ellas. Y
pero al mismo tiempo que hace esto de cuidarlas, el pastor también les pone límites. Y el pastor, cuando hay que detenerlas, las detiene. Cuando les dice que tienen que avanzar, avanzan. Así que no solamente el pastoreo implica que el buen pastor nos lleve y nos pastoree por buenos lugares, sino implica que nosotros como ovejas aceptemos y obedezcamos los límites que ese buen pastor nos pone. Y esto, mis hermanos, es para nosotros hoy. Nosotros somos ovejas de su rebaño, somos ovejas de su redil. Y esperamos que el Señor nos pastoree y esperamos que el Señor nos lleve. Si vamos allí a Isaías 58, que lo leeremos ahora, el versículo 11, o el tan conocido Salmo 23, que también lo leeremos, nos damos cuenta de que nosotros como ovejas de nuestro pastor, siempre cuando escuchamos que el Señor nos pastorea, como que descansamos. Pero ¿qué de los límites que pone el pastor? ¿Pero qué de obedecer al pastor? ¿Pero qué de hacer lo que el pastor dice que hagamos en nuestra vida? El pastoreo implica que el buen pastor nos pastoree, pero que nosotros podamos ser buenos siervos y fieles. Leemos en la palabra que aquel siervo que hace lo que tiene que hacer es un inútil. Así que a veces, mis hermanos, nosotros nos quedamos en tranquilamente esperar a que el Señor nos pastoree. Pero el Señor en su palabra nos ha dejado dirección, guianza y mandatos que cumplir. Somos del buen pastor. Podemos comenzar a hacer preguntas hoy. ¿Somos buenos siervos y fieles? Dice el versículo 11 del capítulo 58 de Isaías: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. Y el Salmo 23, que lo conocemos, dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mis hermanos, el pastoreo del Señor es un pastoreo en el que nos guía por los mejores lugares. Pero es un pastoreo en el que la palabra nos dice que no se evitarán las sequías, que no se evitarán los valles de sombra y de muerte. Así como nosotros agradecemos y valoramos y decimos, Señor, gracias por los buenos momentos, también cuando hay momentos difíciles, el mismo pastor está con nosotros. El mismo Señor que nos pastorea en esas aguas de reposo, en esos pastos verdes, en esos momentos lindos de nuestra vida, es el mismo pastor que está con nosotros en esos momentos de valle de sombra y de muerte. Pero ¿qué dice en el versículo 4, la última parte dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en Isaías, lo que acabamos de leer, dice: y dará vigor a tus huesos. Mis hermanos, nosotros, si somos buenos siervos, sabremos vivir, sabremos llevar los momentos alegres y sabremos llevar los momentos difíciles, porque en los momentos difíciles el Señor dará vigor a nuestros huesos y su vara y su cayado nos infundirán aliento. De eso se trata ser buenos siervos. Se trata de que podamos nosotros en todo momento ser siervos buenos y fieles, sin importar la situación, sin importar la condición, sin importar el momento. Cuando vemos aquí en Juan 10, la segunda parte del versículo 9, que dice el Señor: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, podemos estar de acuerdo que esta es una de las palabras que últimamente, en los últimos años, se ha interpretado muy mal. Esta palabra abundancia se ha interpretado muy mal en los últimos años. Se ha asociado con una peligrosa idea, y digo peligrosa para los cristianos, con una peligrosa idea de prosperidad. La palabra en sí no es mala, pero se ha utilizado mal por pastores falsos y por pastores salteadores. La palabra está aquí, el Señor dice que vamos a tener vida y vida en abundancia. Lo que pasa es que se ha utilizado de una manera incorrecta y aquellas ovejas
que necesitan ser lideradas se han dejado guiar por esas palabras. Pensando yo en cómo poder explicar o cómo poder primero para mí mismo entender qué es una vida de abundancia, y buscando en un texto y en otro y leyendo algo, un pasaje, siempre llego al mismo pasaje, y está en Filipenses 4, del 11 al 13. Dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo, mis hermanos, que esta es una buena forma para explicar una vida abundante. Una vida abundante no es la que carece de problemas. Una vida abundante no es la que carece de dificultades. Una vida abundante no es la cual nos garantiza o nos asegura que tenemos todo lo que podamos o todo lo que queramos comprar. No es eso una vida abundante. Una vida abundante es, como lo dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Si tú y yo nos podemos contentar cualquiera sea mi situación, cualquiera sea tu situación, mis hermanos, si podemos tener contentamiento en todo tiempo, si podemos orar con la misma alegría y con el mismo gozo cuando estamos pasando por una felicidad, y si podemos orar con esa misma alegría y con ese mismo gozo cuando tenemos un momento difícil, mis hermanos, tenemos una vida abundante. Vamos a tener una vida abundante. Así que el buen pastor es el que nos pastorea, nos lleva por buenos lugares, nos pone límites y le obedecemos. Y el buen pastor es, aunque estemos en momentos de pastos secos, infundirá aliento a nuestras almas. Mis hermanos, también para vivir una vida abundante tenemos que poner nuestra fe completamente en el Señor y nuestra esperanza en el Señor. Puede pasar a veces que cuando hay momentos de estos de los que nos dice el Salmo de Isaías, hay personas que buscan en otros lugares las soluciones. Y esa no es una posibilidad. La posibilidad es tener toda nuestra confianza puesta en el Señor, toda nuestra esperanza puesta en el Señor. Esto no se trata de pereza, de no hacer nada, no se trata de descansar y decir Dios proveerá. No se trata de eso, pero se trata de ser diligente, y a la misma vez, con la misma diligencia que hacemos las cosas, confiamos en el Señor y sabemos que el Señor tiene respuesta y sabemos que el Señor tiene el control. Y otra manera de poder llegar a una vida abundante es aprovechar con diligencia los medios de gracia que tenemos. Tenemos la oración, tenemos la lectura de la palabra, tenemos congregarnos con nuestros hermanos. Esto nos ayuda a tener nosotros también, como iglesia, como individuos, una vida abundante. Lo ideal sería que todos pudiésemos estar seguros que el Señor es nuestro buen pastor. Digo, sería lo ideal. Pero si de pronto en esta tarde al finalizar o luego al orar en casa o mañana, de pronto pensamos y llegamos a la conclusión de que no estamos seguros, no solo porque Él no sea el buen pastor, porque Él seguirá siendo el buen pastor conmigo o sin mí. Él es el buen pastor. Sino si nosotros no estamos siendo esos siervos que Él espera que seamos, que luego más adelante podamos decirle: Señor, ayúdanos a ser unos buenos siervos. Pero si puede ser también que alguien que nos escuche o que esté en esta tarde diga: no, yo no soy de ese redil. Pues esta es una oportunidad para ser del redil. El Señor ha dado su vida por las ovejas, por todos los que estamos aquí. Solamente hace falta que pongas tu confianza y tu esperanza en que Él es nuestro buen pastor. La segunda parte aquí en el versículo 14 dice: y conozco mis ovejas.
Conocí allí en Colombia una iglesia, bueno, una iglesia sí, donde tenían una forma de trabajar en la que tenían por sectores de la ciudad o del país, tenían grupos de personas, un líder, y ese líder tenía unas personas a cargo, y solían hacer algo que es muy parecido a lo que conocemos nosotros como los retiros. Entonces, o los campamentos, ¿no? Entonces, cada uno de esos líderes ponía a sus ayudantes, ¿no? A traer gente para los retiros. Y a ellos no les preocupaba, les importaba poco cómo los trajeran, con base en qué, con qué formación, sino que llenaran gente, que trajeran gente. Claro, eso al principio se veía muy bien porque había mucha gente, pero después todos los que fueron sin saber a qué iban o todos los que no fueron formados para ir a recibir la palabra que iban a recibir terminaban saliendo y no queriendo conocer nada más del Señor. Se ocupaban mucho de tener números, de ser muchos. El Señor dice aquí, yo conozco a mis ovejas. Nosotros no somos un número para el Señor, no somos una estadística. No somos allí una tabla de Excel que el Señor dice, bueno, son 100, 120, 130 en Ciudad Real, de esos 130 cada mes vienen 10 nuevos, es decir, tengo un 10% de rentabilidad al mes. No somos un número para el Señor. El Señor nos conoce uno a uno. El Señor sabe cómo has venido hoy y el Señor sabe el susto que tenía yo hoy. El Señor nos conoce a todos. No hay nada oculto delante del Señor que nosotros no le podamos decir, pero sobre todo porque Él lo conoce. Y para esto quise poner dos ejemplos, uno sí, muy contrario al otro. El jueves, Willy en el estudio bíblico habló de Job, ¿lo recuerdan? Y a mí siempre estos versículos de Job me han llamado mucho la atención por cómo el Señor se expresa de Job. ¿No? Dice el libro de Job que todos los hijos de Dios estaban presentándose delante del Señor y en un momento llegó Satanás. Y sin que Satanás le preguntara, el Señor le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, recto, apartado del mal. Sin que Satanás le preguntara por él, el Señor le dijo, ¿lo has visto? Y eso no es otra cosa que el Señor conociendo a Job. Eso no es otra cosa que el Señor sabiendo quién es Job. Y la otra parte, la contraparte del ejemplo o de la característica que pongo ahora es en Mateo 7, 21 al 23, cuando están unos hombres y le preguntan algo al Señor y Él dice, en algún tiempo dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos cosas. Y el Señor, ¿qué les responde? Nunca los conocí. Así que mis hermanos, así como al principio les decía que solo hay dos opciones, o la condenación o la salvación, en esa también tenemos dos opciones. O nos conoce o no nos conoce. No hace falta solamente con que vengamos a la iglesia, porque algunos de los que están en este versículo del 7, 21 al 23 dicen que profetizaban en su nombre, que hacían cosas en el nombre del Señor. Es decir, no era suficiente con que hicieran cosas en el nombre del Señor. El Señor no los conocía, eran hacedores de maldad. Así que nosotros tenemos la oportunidad, mis hermanos, de ser conocidos por el Señor porque le obedezcamos, porque estemos apartados del mal, no porque seamos perfectos ni porque seamos santos, sino porque buscamos en Él, en la fuerza, en el poder que nos da el Espíritu Santo, en cada día ser perfeccionados, ser santificados. Buscamos en su palabra, la que nos da a nosotros la intención y la sabiduría que tenemos vida eterna, la que nos da a nosotros la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que solamente tenemos nosotros, los que estamos aquí, y todos dos opciones. O el Señor nos conoce o no nos conoce.
voy a leer este texto en Efesios para complementar un poco lo que digo. Dice Efesios 5, del 8 al 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de ellos, de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mis hermanos, este pasaje nos dice que antes éramos otra cosa. Y nos dice ahora qué somos. Pero nos dice que eso que somos se debe ver. Que eso que somos se debe reflejar. Que eso que somos, que ya no somos lo que éramos antes, pero ahora que somos nuevas criaturas, eso no es solamente de decirlo, no es solamente de aparentarlo, es necesidad serlo. Cantábamos hace como 20 años una canción cuando estábamos allí en una iglesia, era una iglesia pentecostal, hermanos, así que perdónenme, ¿no? Cantábamos una canción y me acuerdo del coro. El coro decía, no es suficiente solo con cantar. No es solo suficiente con querer hacer. No, perdón. No basta solo con cantar. No es suficiente solo con querer hacer. Decía el coro, es necesario morir. Y me acordé de la canción hoy porque es esto. A veces pensamos que es suficiente algo, que es suficiente congregarnos, que es suficiente hablar de Dios lo bendiga y no, hace falta ir más allí. Hace falta ir un poco más allá y es dejar lo que éramos antes y que todo lo que hagamos lo podamos comprobar que es agradable al Señor. Si lo podemos comprobar, que es agradable al Señor, ¿de dónde? De la palabra podremos saber que estamos haciendo lo correcto. Pero si no estamos seguros de que al Señor le agrada porque la palabra nos ha dicho lo contrario, no lo hagamos. Porque entonces estaremos corriendo el riesgo de hacer lo que hicieron aquellos que hacían cosas en el nombre del Señor, pero que el Señor no los conoció. Es necesario que tengamos la certeza y la seguridad, mis hermanos, de que el Señor nos conoce. Es necesario que a la luz de la palabra podamos saber que el Señor conoce nuestras vidas y sabe quién somos. Porque algún día, cuando lleguemos allí a su presencia, cuando lleguemos delante de Él, no va a haber ninguna excusa. Y no va a haber la forma de decirle que es que no me enteré lo que estaba haciendo, que no. No. Él va a saber quiénes somos y allí recibiremos lo que, de acuerdo a lo que conozca el Señor de nosotros, nos mereceremos. Así que aún hay tiempo, la palabra la tenemos hoy más vigente que nunca y en ella encontramos lo que necesitamos para llegar allí a buscar lo que es agradable para el Señor. El tercer punto. Dice, y las mías me siguen. Está hablando de las ovejas. Y cuando pensaba en de las mías me siguen, pensaba yo que realmente hay ovejas que le siguen y ovejas que no le siguen, pero todos ovejas, ¿no? Entonces cuando me acordaba de este mapa que Luis puso, que hay poblaciones con 5,000 personas que no tienen iglesia o que no tienen un testimonio ni siquiera, yo pensaba que hay poblaciones con 5,000 ovejas que no tienen pastor, que no tienen un testimonio que seguir. Pero todos somos ovejas, nosotros ovejas del Señor. Y ahí volvía otra vez a la segunda característica que les hablaba al principio de las ovejas.
Di una de comportamiento que son gregarios, pero vi otra también, no soy experto en ovejas, ¿no? Solo busqué información, no soy zoólogo ni ovejólogo, solo busqué información y eso sí, de donde encontré los estudios de las universidades estaba muy claro, las ovejas, aparte de ser gregarios, tener muchas condiciones porque las tienen, no todos son problemas de las ovejas, tienen cosas buenas, también son muy buenas en su oído, oyen muy bien. Y lo mismo, vuelvo a lo de antes, los que hemos visto ovejas podemos confirmar eso, que tienen buen oído. Porque son ovejas que van por el campo, todas haciendo sus balidos, todas haciendo ruido, una cosa, la otra, y van siguiendo al pastor que las va guiando. Y para eso se necesita tener un buen oído. Y aquí el Señor dice, y las mías me siguen. Aquí no habla de que escucha su voz, pero sí más adelante en el 27 lo dice, oyen mi voz y me siguen. Entonces, tienen buen oído y eso hace que puedan seguir a su pastor. Afuera, mis hermanos, en el mundo constantemente le están diciendo a las personas para estos coaches de entrenamiento y todos los influenciadores, le están diciendo a la gente que ellos son leones. Lo habrán escuchado, que son leones, que son águilas, que vuelen alto como las águilas, que son búfalos y les están diciendo esas cosas porque quieren ganar seguidores. Y nadie gana seguidores diciéndole a los demás que son ovejas. Y nadie vende artículos, vende productos diciéndole a los demás que son ovejas. La forma de venderles es engañarlos. La forma que nosotros tenemos de seguir al Señor es conociendo la verdad. Y el Señor dice, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué seguimos? ¿O qué es? Perdón, el agua. ¿Qué seguimos? Seguimos lo que la palabra nos enseña. La palabra para nosotros, lo dice ella, es la palabra profética más segura. Mientras algunos intentan encontrar revelaciones nuevas, enseñanzas nuevas, teorías nuevas, nosotros tenemos lo que el Señor ha querido que se nos revele. No lo sabemos todo. La palabra no nos enseña sobre todo. Algunos tendríamos alguna pregunta ahí que la palabra no menciona, no sé, algún tema en especial. Y es verdad, pero la palabra no lo tiene así revelado porque el Señor no lo ha querido revelar para nosotros. Entonces, nosotros tenemos la palabra revelada vigente hoy en día para nosotros. La tenemos a nuestro alcance, la tenemos a la mano y la tenemos como parte de la vida diaria. En la palabra encontramos, en la palabra escuchamos la voz del pastor que nos habla y la palabra nos enseña a seguirle. No lo seguimos por nuestra propia intuición, no lo seguimos por lo que nosotros pensamos que está bien, lo seguimos porque la palabra nos enseña a buscar lo que es agradable para Él y a seguirlo. Mis hermanos, si somos ovejas del Señor, si somos ovejas del redil, si el Señor nos rescató de donde estábamos, nos trajo para este lugar, nos hizo sus ovejas, nos conoce, nos habla y le seguimos, podemos estar tranquilos. Pero si hay alguna duda sobre alguna de esas opciones, no podemos estar tranquilos. Podemos acercarnos a Dios si es que no lo conocemos, podemos acercarnos a Dios si es que no es nuestro pastor y podemos aprovechar el tiempo para hacerlo. ¿Cómo nos acercamos? Dice el capítulo 3 de Juan, conocidísimo por todos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros nos acercamos al Señor y lo buscamos y ponemos nuestra fe en Él, podremos tener la certeza de que estas 3 líneas que hemos leído nos aplican a nosotros. Si no, tenemos tiempo para resolverlo. Todo lo que hemos leído, mis hermanos, en este pasaje
es en torno al Señor. Aquí no hay nada en torno a nosotros, que es importante, porque a veces cuando hablamos de estas cosas pensamos en que con qué fuerza lo vamos a hacer nosotros, con qué capacidad lo haremos nosotros, de dónde sacaremos nosotros para seguir al Señor. Pero todo lo que hemos leído en esta tarde gira en torno al Señor. Dice el Señor, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas. Las que son mías me siguen a mí. Mis hermanos, nosotros no tenemos que hacer nada más de lo que podemos hacer. Y es buscar en su palabra, es poner nuestra fe en Él y es, de acuerdo a su voluntad, buscar lo que es agradable para el Señor. El resto, mis hermanos, lo hará el Señor. El resto lo hará Él. Por su misericordia, decía Santiago esta mañana, por esa gracia salvadora, estamos aquí en esta tarde. Por esa gracia salvadora es que nosotros podemos seguir al Señor. Así que ahora lo que hace falta cada día de nuestras vidas es poder acercarnos a Él con la seguridad, con la certeza de que es nuestro pastor. Mis hermanos, si tenemos la seguridad de que es nuestro pastor, nada de nada temeremos. Porque el Señor es nuestro pastor. Y dice aquí el Señor Jesús cuando habla de sus ovejas, dice, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y cuando vamos allí a Juan, el capítulo 17, cuando el Señor está orando por nosotros, el Señor dice, las que me diste, ni una de ellas perdí. Mis hermanos, si eso no nos hace estar seguros, si eso no nos hace estar confiados, si eso no nos da la certeza de que nuestra vida está segura en las manos del Señor, es porque algo está faltando. Pero si tú y yo estamos seguros, lo único que podemos hacer es pedirle al Señor que siga con su Espíritu Santo, dándonos la fuerza para seguir día a día, oyendo su voz y siguiéndole en obediencia y tratando de agradarle en su voluntad. Amén.